Ya, se supone que ahora estoy grabando. Sí, debería estar. Bien, entonces, acá el principal tema respecto a lo que es, entonces, integración es lo siguiente. Eso va a ser una como introducción a la integración, ¿ya? Y una integración, o sea, una introducción bien intuitiva, ¿ya? Digamos, solamente para que entiendan la noción básica. Nosotros lo que ya hemos visto es que podemos calcular derivadas de funciones, ¿cierto? Tenemos aquí una función f, aquí función. Entonces, aplicamos la derivada con las reglas y obtenemos aquí la derivada, ¿ya? O sea, aquí, lo voy a colocar por acá. Si hacemos esto, aquí, si llevamos la f, o sea, a la f', entonces esto es lo que se llama la derivación. ¿Ya? Y ahora, lo que queremos hacer ahora, ahí lo coloco en rojo para tener otro color acá. Colocamos la flechita de nuevo, pero ahora aquí en esta dirección. Si yo tengo una función y quiero pensar que esa función es una derivada y quiero obtener de vuelta la función original, entonces aquí esta es la integración. ¿Ya? En el sentido de que aquí, de hecho, bueno, matemáticamente, la derivación es un operador. Se llama, o sea, se habla de un operador cuando no actúo sobre números, sino que sobre funciones, ¿ya? Y la integración, entonces, también es un operador porque actúa sobre funciones, pero es justo la inversa de la derivación. ¿Ya? Son, con una operación anulo a la otra. Y eso es como acá el principio de lo que después ustedes van a ver también con más detalle, lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Del cálculo. ¿Ya? Ese teorema esencialmente resume esta interpretación que yo hice acá. Y ahora, lo que pasa es que ese teorema, bueno, es fundamental porque por un lado explica el principio de qué es lo que estoy haciendo y por otro lado también nos entrega un mecanismo de cómo lo podemos hacer, ¿ya? Porque aquí lo que podemos hacer, tomamos una función, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. También para mostrar la notación, ¿ya? Entonces, si yo tomo la función f de x igual a, ya, tomemos una bien sencilla, x al cubo, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos aquí que la derivada es de esta función, entonces es 3x cuadrado, ¿ya? O sea, en general aquí sabemos de que si yo tomo, ya podemos escribirlo aquí al tiro,
acá la potencia con n, x a la n, la derivada es n, x elevado a n menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo ahora tomo una función g de x, ¿ya? Tomemos aquí un ejemplo concreto. X, entonces, al cubo, bueno, o si quieren, tomemos x al cuadrado, acá. Después van a ver por qué. Entonces, el asunto es que si yo quiero calcular ahora lo que es la integral, esta integral indefinida de la g de x, entonces, bueno, acá tengo que agregar este de x, que es un ingrediente importante en esa notación, porque, digamos, me indica respecto a cuál variable estoy calculando la integral. ¿Cuál es la variable? ¿Ya? Entonces, con esto de aquí, con esta notación así, lo que estoy anotando es lo que se llama, mejor con verde acá, esto aquí entonces es la integral indefinida de la función g de x, ¿ya? Y para poder calcular eso, entonces aquí puedo reemplazar entonces la g de x por el x cuadrado, entonces de x. Y para calcular esa derivada, lo que tengo que hacerme, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál función es la que tengo que derivar para obtener esta función, el x al cuadrado? Entonces aquí miramos, tenemos la regla de la, digamos, para la potencia, para la derivada, ¿ya? Entonces, en sí tengo que pensar, ya, ahora estoy aquí en este lugar, entonces, ¿de cuál función proviene la función, la que tengo acá? Entonces, en este caso, aquí para este ejemplo, aquí claramente, entonces, aquí el n-1 es 2, ¿ya? Para este ejemplo. Entonces, quiere decir que el n original era 3, ¿ya? X elevado a 3. Ya, Pero entonces, no debería haber un 3 adelante de la X. sí, a eso voy. Yo tengo aquí solamente el x al cuadrado, con un 1 adelante, ¿ya? Entonces, ahora, si yo quiero chequear si la función que encontré es la correcta, entonces lo que hago es, tomo esta expresión acá y la derivo, y veo si obtengo eso. Entonces, si derivo esto aquí, el x al cubo, obtengo 3x al cuadrado, ¿ya? Pero necesito un x al cuadrado nomás. Así que lo que tengo que hacer es multiplicar aquí por 1/3, ¿ya? Ahora, si se fijan, si derivo esto, me queda 3 por 1/3 por x al cuadrado como derivada acá. O sea, me queda justo eso. ¿Sí? Y la otra cosa es que es bien importante, pero
digamos, el sentido de eso lo van a ver ustedes más adelante. La derivada de una constante es 0, ¿cierto? Entonces, acá siempre hay que poner más c cuando estoy calculando una integral indefinida. Ahora, porque, digamos, esta constante, digamos, por un lado me agrega el 0 ahí y por otro lado, lo que pasa es que más adelante ustedes van a ver, al resolver problemas físicos, entonces esa constante C está relacionada con las condiciones iniciales del problema físico que ustedes están viendo. ¿Ya? Ahora, a propósito, aquí tengo que explicar algunas cosas más, aunque brevemente. Este símbolo acá, ya aquí, este símbolo, por ahí, lo que vemos aquí en rojo, esto es una S bien, digamos, aplastada horizontalmente y bien estirada verticalmente. ¿Ya? Y eso proviene del hecho de que, digamos, podemos mirar las integrales también como una suma. Por eso se utiliza la S ahí. Ahí aparecen lo que se llaman las sumas de Riemann. Ahora, ¿por qué hablamos aquí de una integral indefinida? Ya, no, mejor con amarillo. Aquí, integral indefinida. Esto no es que aquí las cosas no estén bien definidas, sino que eso se refiere al hecho de que acá no tengo nada aquí abajo ni nada aquí arriba. ¿A qué se refiere eso? No tengo un intervalo fijo sobre el cual estoy integrando. O sea, no tengo límite inferior acá ni límite superior. Aquí lo único que estoy haciendo es, o sea, con esta notación acá, es aplicar esta parte de acá, lo que puse al principio, en el sentido de que la integración es la operación inversa de la operación de la derivación. ¿Ya? Aquí solamente me interesa obtener lo que es la función. Aquí esta función la quiero obtener, digamos, de vuelta pensando que la función que tengo dada, esta g de x acá, es una derivada. ¿Ya? Por eso se dice que esa integral es indefinida, porque no me va a dar un número como resultado, sino que una función. ¿Ya? Ojo, aunque esta función aquí siempre sea más la constante. ¿Ya? A ver, ¿se entiende este concepto hasta acá o no mucho? Sí, sí se entiende. ¿Ya? Entonces, hagamos otro ejemplo. Si yo quiero, entonces acá... bueno, lo que pasa es que, perdón, antes del siguiente ejemplo, utilizando aquí este ejemplo aquí con la g de x, podemos entonces aquí al tiro poner una fórmula en general. Si yo quiero calcular la integral del x a la n de x, entonces esto va a ser 1 partido por n más 1, x elevado a n más 1.
más la constante. Ojo, si no colocan la constante, entonces eso cuenta como un error. Ya, entonces aquí ya tenemos la primera fórmula de integración lista. ¿Ya? Ahora, lo que podemos hacer ahora es otro ejemplo. Ah, y otra cosa. Como en el caso de las derivadas, ya había muchas había algunas derivadas básicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcular aquí bueno, ya, ¿para qué lo puse allá de nuevo? No es un ejemplo numérico acá. Podemos usar ese mismo hecho de que, ¿se acuerdan cuando les hice el torpedo, como mini torpedo para la prueba? Sí. Ahí puse una lista de derivadas estándar que tenemos que conocer, más las reglas. Ahora, para la integración, entonces, también podemos, por ejemplo, aquí, si queremos integrar la exponencial, entonces, ¿qué función tengo que derivar para obtener la exponencial? A ella misma, más la constante. Si yo tomo el coseno de X, ¿qué función tengo que derivar para que la derivada sea igual al coseno? Ay, no. Aquí, el seno de X. Bueno, Sí, el seno más de la X. constante. Podemos agregarlo aquí abajo, entonces. ¿Qué función tengo que integrar para que me dé el seno? O sea, perdón, ¿qué función tengo que derivar para que me dé el seno? La Como la constante. derivada, ¿cómo? El coseno. Sí, casi, pero la derivada del coseno es menos seno. Ah, es verdad. Ya, pero aquí tengo más, así que tengo que derivar menos, o Menos sea, coseno. eso, más la constante. ¿Y qué más teníamos? Acá, si si n, perdón, es menos 1, acá necesitamos que n distinto de menos 1, porque para el caso de que tengamos aquí la función 1 partido por x de x, entonces la función 1 partido por x es derivada de ¿cuál función? ¿Cuál? Uno partido. Ese es el logaritmo natural. Exacto, más la constante. Eso. ¿Qué más teníamos? Bueno, ya sabíamos de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, así que aquí podemos, con ese conocimiento, podemos calcular la derivada de la integral de la secante al cuadrado de x.
Entonces esto simplemente va a ser la tangente de X más la constante. ¿Qué más? Digamos, esas son como las básicas las que necesitamos, ¿ya? Eso es simplemente ese mismo torpedo que hicimos la otra vez, traducido, digamos, por decirlo así, escrito al revés, como lo dije al principio. En el sentido de que ahora busco la función, la que tengo que derivar para obtener la función que está dentro de la integral. Ya, la otra cosa es que las integrales son lineales también. Aquí voy a hacer una pequeña separación. ¿Ya? Aquí la integración es lineal. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero calcular la integral de una alfa de f de x más beta por una g de x, o sea, quiero calcular la integral de todo esto, esto lo puedo separar. Y los escalares, los números aquí, alfa y beta, salen para afuera. Entonces me va a quedar que esto es alfa veces la integral de f de x más beta veces la integral de la g de x. ¿Ya? Aquí con alfa y beta números reales y f y g dos funciones. ¿Ya? Entonces, lo único es que voy a necesitar otra hoja ahora. Y esta simple propiedad nos permite, acá, nos permite al tiro, digamos, calcular ahora un montón de integrales, en el sentido de que, por ejemplo, lo que podemos calcular ahora, bueno, aquí ejemplo, ¿ya? Si queremos calcular esta integral, más 3x cuadrado menos 2 de x, ¿ya? Entonces, eso lo podemos separar ahora y las constantes las podemos sacar fuera de la integral. Entonces, me queda la integral de x al cubo de x más 3 veces la integral de x cuadrado de x, bueno, menos 2 veces la integral, bueno, ahí es 2 por 1, ya. Y ahora podemos hacer los cálculos. Integramos en el sentido de que, de nuevo, aquí ahora tenemos puras potencias de x, entonces aplicamos digamos, esa formulita que teníamos para las potencias. Aquí, entonces, en el primer caso, Un cuarto. ¿ah? Un cuarto por x elevado a 4. Exactamente. Bueno, más, ya, aquí le voy a poner primero una C1, ¿ya? Más, entonces acá tenemos x al cubo, solamente porque el 3 ahí se me cancela, más una C2. Y la función que tengo que derivar acá para obtener como derivada 1 es x. Entonces me queda menos 2x más una C3. Ya, y ahora lo que
se hace acá, no vamos a escribir aquí siempre, aquí todas las constantes que tenemos involucradas. Entonces lo que se hace es que todas esas tres cosas, porque en total aquí es una constante que ignoro, aquí es otra, pero en total si sumo las tres, digamos, simplemente voy a tener otra constante, pero la escribo solamente una vez. Ya, entonces aquí me va a quedar como resultado de esta integración esta parte, el 1/4 x a la 4 más x al cubo menos 2x y más c, ¿ya? Colocamos la constante una vez. Bien, entonces aquí ustedes ven, la integración no es ni tan difícil. Lo que sí es que hay algunas cosas que aquí también existen algunas herramientas que provienen justamente del hecho de que como es la operación inversa a la derivación, entonces acá en la derivación nosotros teníamos la regla de la cadena. ¿Se acuerdan? Si yo tengo una f evaluada en una g de x y quiero calcular la derivada, esto era f' evaluado en g de x por g' de x. ¿Ya? Entonces, esa misma cosa, si yo quiero integrar esto ahora, ya, a ver, hagámoslo con otro color acá. Entonces, integro acá, bueno, dx, e integro acá, dx. ¿Ya? O sea, tengo una igualdad, puedo integrar ambos lados, o sea, una igualdad entre dos funciones, ¿ya? Puedo integrar ambos lados. Y ahora, como dijimos, acá bueno, la idea es que sí, como la integración es la operación opuesta a la derivación, entonces quiere decir que esta cosa acá con esta prima de acá, entre comillas, se cancelan, ¿ya? Eso es teorema fundamental del cálculo. Pero si miramos ahora aquí las funciones, entonces eso de aquí lo podemos usar como técnica de integración también. Y creo que eso mejor lo muestro con un ejemplo acá. A ver, si tenemos, a ver, un buen ejemplo que no sea demasiado corto. Ya, pongamos 2x por x cuadrado menos 5. Y esto no, hasta acá es muy simple todavía. A ver qué es lo que quiero hacer. Pongámosle acá esto elevado a... Ya. Elevado a menos 2. Eso. O sea, en la práctica lo que tengo acá es
2x dividido por x cuadrado menos 5 al cuadrado y quiero integrar eso. Bueno, aquí por ahora no nos preocupamos de dónde están bien definidas las funciones y eso, ¿ya? Solamente queremos mirar la técnica acá. Entonces, aquí si aplicamos esa idea de la regla de la cadena, entonces la f acá, a ver, o sea, si yo quiero encontrar la f y la g acá, o sea, me refiero, lo que habíamos dicho acá, esto, bueno, lo pongo en azul mejor acá. Esto es entonces f evaluado en g de x, ¿ya? Entonces, ahora, para poder hacer el proceso inverso acá, pienso ahora de que, digamos, aquí mi función, no, aquí, la f' ahora, ¿ya? Entonces, corresponde aquí a el elevado a menos 2, ¿ya? Y aquí tengo la g de x, es la función interior. Bueno, la voy a remarcar en azul acá. O sea, acá esta parte es entonces aquí el x cuadrado menos 5. ¿Ya? Entonces, para interpretar bien esta parte necesito que entonces que esté presente el g' también. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá está el, a ver, ¿con qué color lo hacemos? Con rojo, ya. Aquí tenemos el g', que es, bueno, la derivada de lo de adentro. Bueno, aquí el 2. Porque es justo la derivada del x cuadrado menos 5 es 2x. ¿Ya? Aquí, entonces, esto, digamos, podemos llamar a este, aquí en este caso, x cuadrado menos 5, entonces lo llamamos u, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá, o sea, lo que puse en azul, aquí arriba, esta parte, x cuadrado menos 5, entonces este va a ser nuestro u, ¿ya? Lo que sí ahora tenemos que ver todavía qué pasa, entre comillas, con el de x. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos ahora, o sea, esto ahora es una función u de x, ¿ya? Entonces, podemos derivar eso. Podemos calcular de u a dx. Y esto es nuestro, lo que tenía acá marcado con el 2x, ¿ya? Entonces, para esto ahora, aquí se ve la notación, la utilidad de la notación de Leibniz, porque lo que hago ahora aquí es multiplico por el de x esa ecuación, entonces me queda du es igual a 2x dx, ¿ya? O sea, aquí, toda esa parte es mi du, ¿ya? Entonces, ahora puedo escribir esa integral. Aquí esto es como un pequeño paréntesis entre medio, pero hay que anotar esos pasos.
¿ya? Y yo necesito más espacio acá. Porque ahora seguimos con la integración, entonces podemos reescribir esa integral como 1 partido por, y ahí, esto es u al cuadrado, entonces la parte en verde. O sea, sería lo de azul, todo lo que está en azul, y aquí aplico el cuadrado, y luego tengo acá, sigamos con negro, de X, de U, perdón, ¿ya? Y esta integral ahora es una expresión mucho más simple de ver cuál va a ser la función acá. Porque para obtener el u elevado a menos 2, eso va a provenir de o sea, cuando derivamos el u elevado a menos 1, nos queda menos u elevado a menos 2, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que considerar esa función, digamos, si ustedes quieren chequearlo, o aquí podemos aplicar también simplemente esa regla para para las potencias, ¿ya? Entonces, sí, si derivamos esta función de acá, ¿ya? Justo vamos a obtener esta. ¿Ok? Bien, y ahora lo único es que tenemos que volver a la variable original. Entonces ahora reemplazamos simplemente u por como lo definimos aquí en azul. Entonces nos queda menos 1 partido por x cuadrado menos 5 más la constante. Ya. Y con eso ya tenemos nuestra primera técnica de integración que se llama la sustitución simple. Sustitución simple. Y esa, bueno, como les dije, se basa en la idea de la regla de la cadena, ¿ya? La que estoy aplicando acá. O sea, es para encontrar la integral de una función cuando esa función es compuesta. Y cuando la derivada, 2x de acá, me esté multiplicando aquí también. Porque necesito que la derivada de lo de adentro esté multiplicando acá. Bueno, de ahí después se puede hacer muchos más ejercicios, ejemplos respecto a eso. Pero como les dije, esto no lo vamos a evaluar ahora. Esta parte más bien la quería mencionar solamente para que ustedes tuvieran al menos un poco una idea para poder utilizar esa herramienta, pero después es cosa de que hay que practicarlo. Bueno, por supuesto existen más técnicas de integración, pero digamos, utilizando la linealidad, ya abarcamos una enorme cantidad de integrales, como acá en este ejemplo, ¿ya? Y después, utilizando la sustitución simple, también se alcanza muchísimas, o sea, se pueden resolver muchísimas integrales. Eso, ahora, ustedes me tendrán que decir si quieren que sigamos con esa materia
o, o si terminamos las clases.